Nos dirigíamos a una campaña en un pueblo en lo alto de una montaña, cuando de repente un grupo armado nos cruza los carros y todo se complicó. Llevábamos 20 minutos de camino cuesta arriba, cuando de repente unos sujetos armados nos atraviesan unos vehículos y vemos como unas personas armadas bajan de ellos. De uno de los vehículos se baja un sujeto con chaleco y en el chaleco andaba unas granadas. Pude contar 6 de ellas. Cuando él se nos acerca, nos saluda. Buenos días, señores. Después de saludarnos, nos pregunta, ¿para dónde van? Una de las personas que iba con nosotros había bajado del pueblo el día anterior para acompañarnos en el camino porque nosotros no conocíamos. Después que el hombre armado nos preguntara hacia dónde íbamos, la persona que vivía en ese pueblo le respondió, Señor, yo bajé ayer. Y lo que este individuo le respondió, sí señor, yo lo vi que bajó ayer. Pero estos individuos que vienen con usted, ¿quiénes son? Él respondió, este es el evangelista internacional que va a ir a predicar al pueblo. De repente veo que saca un papel del chaleco y en él tenía apuntados todos mis datos, identidad, iglesia que dirijo y hasta dónde vivo. En ese momento me dice que tengo el permiso de ir al pueblo a predicar. Después pregunta, ¿y estos piscos quiénes son? Preguntando por los demás integrantes. Él me dijo, pastor, usted tiene permiso. Tenemos una carta firmada por el comandante. ¿Y la carta de los demás? Cuando de repente le pregunto a la persona que había bajado de la montaña, ¿y la carta? Y él me responde, hermano, a mí se me olvidó. En ese momento veo como el rostro del individuo cambia y nos dice, al suelo todos, que vamos a hacer una requisa. Fue en ese momento que nos dice, bueno señores, en este momento, este carro queda decomisado por tal grupo. En ese momento nos dicen, ustedes tienen plazo hasta las 6 de la tarde para que aparezca el señor Orlando, que él es el verdadero dueño de este carro. En ese momento el sujeto del chaleco se acerca a mí y me dice, pastor, lamento decirle que usted tiene 2 problemas. 3 de estas personas que lo acompañan no tienen permiso. Y el segundo es que este carro no es suyo. Hicimos las investigaciones y este carro viene de largo. Y en ese momento nos empieza a decir, este carro hizo tal cosa en tal parte. Y el pastor que había bajado de la montaña le responde, pero es que yo no sabía. El sujeto del chaleco nos dice, este carro queda decomisado. Y si el señor Orlando no aparece antes de las 6 de la tarde, todos van para el río. Yo me le acerco al otro pastor y le pregunto, ¿qué es eso del río? Y él me responde, es un tiro en la cabeza y a navegar, papá. Procedieron a adentrarnos en la selva, 1:30 horas de camino con las manos en la cabeza. Llegamos a un campamento bien rudimentario. Nos meten en unas celdas y ponen las cadenas en las puertas.
Asombrado por lo que estaba pasando, le pregunté al otro pastor: ¿pero usted qué hizo? Y él me respondió: no hice nada. Solo es que se me olvidaron las cartas de los demás. Yo le reclamé y le dije: ¿y usted no me dijo que ese carro era suyo? Él me respondió y me dijo: no, pastor, jamás le dije que era mío. Solo le dije que lo iba a ir a recoger en un carro. En ese momento le hice otra pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Y él me respondió: no, hermano, esta gente cuando habla solo queda esperar que Dios nos guarde. Uno de los que nos acompañaba de repente empezó a llorar. Eran como la 1 de la mañana. Él empezó a caminar por toda la celda desesperado, y también ya nos empezaba a desesperar a nosotros. De repente otro también empieza a llorar y a decirnos que tenía una hija pequeña y que no la quería dejar. De repente vemos que el pastor de esa zona, el que fue a recogernos, también se quiebra y empieza a llorar. En ese momento no les voy a mentir, y me entraron ganas de llorar también. Como a las 12:30 de la noche, el pastor de la zona, y con lágrimas en los ojos, me dijo: pastor, por favor, háganos un devocional. Cuando lo escuché decirme eso, sentí como las rodillas se me doblaban del miedo. En ese momento tomé valor y dije: donde ponga el dedo, allí predico. Con los ojos cerrados abro la Biblia y sin ver dirijo el dedo hacia una página. Mi dedo cayó en el Salmo 88. En ese momento abrí los ojos y cuando veo el Salmo dije: gloria a Dios. Empiezo a decirles: hermanos, esto es lo que me dio el Señor para darles ánimos. Y todos empiezan a gritar: amén, amén. Nunca había leído ese salmo y todos me decían: predique, pastor, predique, pastor. Empecé a leer así: oh Jehová, Dios de mi salvación. Y ellos empezaban a gritar: amén, amén. Día y noche clamo delante de ti. Y ellos: amén, amén. Llegue mi corazón a tu presencia. Y ellos, emocionados y llorando, empezaban a saltar: inclina tu oído a mi clamor. Amén, amén, porque mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al sepulcro. En ese momento se hace un silencio y todos asombrados me quedan viendo. De repente levanto mi rostro y empiezo a ver sus caras. Todos están viendo confundidos y dicen: ¿qué? ¿Qué? Vuelvo a bajar mi rostro para seguir leyendo. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Como ya había empezado, tenía que terminar. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. El silencio era tal que ni los grillos se escuchaban. Como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo y ellos seguían en silencio. En tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación de ellos,
encerrado estoy y no puedo salir. En ese momento, lo único que escuché fue que alguien se sonaba los mocos. Cuando terminé de leerles el salmo, empiezan todos a gritar, a llorar y a tirarse al suelo, a dar vueltas por lo que acababan de escuchar. Y dije yo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? De repente volvemos a ver a los guardias que custodiaban el lugar donde estábamos presos y ellos se estaban muriendo de la risa. De repente se hacen las 6 de la tarde en punto y no habían ni señales del mentado Orlando. Se abre la puerta porque ellos sí son puntuales. A las 6 de la tarde dijeron y a esa hora se abrió la puerta y vemos que entra el sujeto del chaleco. Con un tono enérgico nos dice, todos manos a la cabeza y vámonos para el río. Nosotros obedientes estábamos haciendo lo que ellos ordenaban y caminamos y empezamos a bajar hacia el río. De repente escuchamos como el pastor de la zona empieza a llorar fuerte. Al escucharlo llorar, también se me rodaron las lágrimas y venían pensamientos a mi cabeza de mi familia y todo lo que había alcanzado. Todo, absolutamente todo, iba a quedar en el olvido. Llegamos a un barranco y alcanzo a ver el río porque todavía había luz del sol, pero ya se estaba ocultando. Dije en mi mente, Dios mío, yo he predicado de fe, pero esta vez lo miro como grave. Nos ordenan que bajemos hasta el río. Llegamos a una zona de muchas piedras que tuvimos que pasar hasta llegar a una playita que había allí. Cuando llegamos ahí los 5, el tipo de las granadas, él estaba furioso y dijo, media vuelta todos miren al río. Los demás muy inocentes le dijeron, sí señor, y empiezan a girar los 4 y quedaron de espaldas al tipo. Yo todavía con las manos en la cabeza lo quedé mirando y me dijo, que dé media vuelta le ordené, que no entiende. En ese momento sentí valor y le dije, todo lo que tengas que hacer, hazlo de frente sin vergüenza. Después de estar mirándolo fijamente a los ojos y desafiándolo con mi boca, vino a mi mente el Espíritu de Dios. Y le dije, Señor, yo soy tu ungido y estoy lleno de tu gloria. Imposible que el evangelista internacional vaya a terminar flotando en este río Saldaña para que después sirva de alimento a los cocodrilos. En ese momento sentí la gloria del Señor que me sacudió todo el cuerpo. Y fue en ese preciso momento el tipo que le quitó el seguro al arma y me dijo, ¿y es que no te vas a voltear o qué? El tipo se me acerca con el arma cargada y yo tomo la decisión de avanzar hacia él y tomo la trompetilla del fusil con mis 2 manos y la pongo en mi frente y le dije, dale pues, si Dios te da el poder entonces jalale sin vergüenza. Sin vergüenza, se lo repetí 2 veces. Cuando terminé de decirle así, pitaron desde arriba del barranco. Él voltea a ver y había un tipo que le gritó que nos dejara y que subiéramos. El tipo me dice, arriba arreglamos vos y yo. En ese momento nos dice, manos a la cabeza y suban.
Empezamos a subir el barranco y llegamos a la cima. Allí estaba el comandante sentado en una piedra esperándonos. El del chaleco no apartaba su mirada de odio de mí. En ese momento llegan 4 carros y venían llenos de hermanos de la iglesia de la zona y logran ver el cuadro y dicen: ¿qué pasa aquí? Dentro de ese montón de gente que llegaron venía el mentado Orlando, el dueño del carro en el que nosotros andábamos. Orlando se acerca al comandante y le dice: acá estoy yo, señor. Y el comandante le pregunta: ¿las placas de este carro son suyas? Le pregunto porque hay un problema acá. Orlando le responde: no, comandante, no hay problema. Ese fue un error de información. Y el comandante enojado le dice: nosotros lo mandamos a llamar y usted no bajó. El comandante le dijo: el que nada debe, nada teme. Y Orlando le responde: no, señor, nada de eso. Lo que pasa es que arriba está el otro grupo y me hacían daño si yo bajaba acá. Orlando le empieza a decir al comandante que arriba tenía los documentos en la finquita que acababa de comprar y que accidentalmente él quemó los documentos porque pensó que era basura, y el comandante visiblemente estaba muy molesto. De repente sale la esposa de Orlando con una niña en brazos. No, vea, Orlando, el día que usted quemó todos esos documentos, yo agarré un papelito de esos y lo guardé en un monedero. En ese momento ella saca el monedero de su pecho y cuando lo abre, saca un papelito enrollado y se lo mostró al comandante. El comandante lo empieza a leer y dice: es verdad, don Orlando, disculpe, tiene toda la razón, perdonen. Pastor, de parte de tal grupo quedan todos invitados a comer gallina aquí en Puerto Saldaña. Hermano, Dios nos libró de la muerte. Estábamos contentos por la obra que nuestro Padre hizo ese día y pudimos ir a predicar a esa comunidad. Te invito a que envíes tu testimonio para que sigamos edificando vidas. Buenas noches.